Nuestro caso de estudio va a tratar sobre el riesgo operacional. Denominamos riesgo operacional a toda posible contingencia que pueda provocar pérdidas a una empresa a causa de errores humanos, de errores tecnológicos, de procesos internos, defectuosos o fallidos, o a raíz de acontecimientos externos como fraudes, accidentes, desastres, entre otros. ¿Qué es un sistema de administración de riesgo operacional? A su vez, podemos definir el sistema de administración de riesgo operacional como el conjunto de políticas, procedimientos, estructuras organizacionales, sistemas de documentación, información, capacitación que las compañías usan para detectar, evaluar, monitorizar y contener el riesgo operacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo operacional? Los principales factores que constituyen el origen del riesgo operacional son los siguientes. Primero, procesos internos. Son las posibles pérdidas financieras relacionadas con procesos críticos indebidamente diseñados o con procedimientos inexistentes que pudieran traducirse en el desarrollo deficiente o suspensión de los servicios. Los eventos externos son las posibles pérdidas financieras vinculadas a aquellos eventos que, siendo ajenos al control de la empresa, pueden alterar el desarrollo de sus actividades. Esto incluiría los fallos en los servicios públicos, los desastres naturales y atentados, los conflictos legales y administrativos, así como los problemas derivados de la conflictividad delictiva o política de un país o una región. Recursos humanos. Entrarían en este apartado las pérdidas financieras asociadas con errores humanos, negligencias, fraudes, sabotajes, espionaje industrial, así como las derivadas de conflictos laborales o de un ambiente laboral inadecuado. Tecnologías de la información y la comunicación. Son las posibles pérdidas financieras derivadas de un mal uso de los sistemas de información de la compañía y de tecnologías relacionadas, así como la vulneración de la integridad, confidenciales o disponibilidad de la información digitalizada. Aquí entrarían las brechas en la seguridad informática, errores de implementación y programación de plataformas tecnológicas, el uso de las tecnologías incompatibles entre sí y con los sistemas y procedimientos de nuestro negocio. Fraude interno como riesgo operacional. Hace referencia a pérdidas como consecuencia de actos fraudulentos intencionales o de robo que involucra a los empleados, así como el incumplimiento de las leyes y las políticas internas de la compañía. Fraude externo. Son pérdidas económicas también producto de actos fraudulentos intencionales o de robo que involucra a terceros. Un ejemplo puede ser el uso de cheques sin fondo. Malas prácticas de empleo y seguridad laboral. Generan pérdidas ocasionadas por inconsistencia en los contratos, acuerdos de salud y seguridad laboral, pagos de indemnización al personal por lesiones personales, diversidad o discriminación. Daños a activos físicos. Se produce cuando un desastre natural o algún evento externo genera daños en los activos físicos de la organización. Puede ser, por ejemplo, un atentado terrorista que destruya los cristales de las oficinas. Interrupción del negocio y fallas en los sistemas. Se trata de pérdidas económicas ocasionadas por caídas en los sistemas o cualquier otro fallo informático. El caso Volkswagen y como una falla operacional generó una crisis reputacional. El mayor fabricante alemán de automóviles en el mundo, que enfrentó una crisis reputacional por manipular las pruebas de emisiones de sus autos con motor diésel, escaló que se destapó en septiembre de 2015. El engaño fue ventilado por la Universidad de Virginia Occidental, que descubrió la alteración del sistema mientras realizaba un estudio sobre energías alternativas. Al principio, la compañía de carros negó el fraude, pero meses después admitió que sus ingenieros diseñaron un software para alterar las pruebas de emisiones. Tras el escándalo, las acciones en la bolsa de Volkswagen cayeron al 40% y la marca perdió 1.582 millones de euros por multas e indemnizaciones. Ese fue solo el principio de las pérdidas porque los inversionistas reclamaron unos 9.500 millones de euros por concepto de indemnizaciones, pues la compañía no informó a la bolsa sobre el engaño. De acuerdo con la normativa alemana, las empresas que cotizan en la bolsa deben informar de inmediato sobre las noticias que pueden influir en la variación del valor de las acciones, la ley que el fabricante de vehículos incumplió. El grupo habría incluido sistemas ilegales en al menos 11 millones de vehículos diésel vendidos en todo el mundo, para que pareciera que sus motores cumplían con los límites de emisiones de gases
Esta trampa fue muy visible para la opinión pública porque le causó una compañía que se ha mostrado como ambientalista en sus comerciales publicitarios. Precisamente el riesgo operativo puede ser el comienzo de una cadena de amenazas, tal y como le pasó a Volkswagen, que enfrentó demandas, caídas en el precio de las acciones, caían las ventas y pérdida de credibilidad. En este caso, un supervisor interno o externo debió percatarse de que los ingenieros estaban trucando los vehículos para engañar a las agencias medioambientales sobre las emisiones de sus automóviles. Lo ideal es que una empresa identifique los riesgos operacionales, elabore un mapa de riesgos por cada departamento de la empresa para hacer una lista sobre las amenazas y luego priorizar cada una con la probabilidad, ocurrencia y de impacto. En el caso de Volkswagen, la empresa reaccionó reconociendo el error, decidió paralizar la comercialización de los modelos afectados y despidió a los ingenieros responsables y a gran parte de la alta dirección. Dio la cara pues ante la opinión pública y supo enfrentar el hecho para proteger su imagen. Un año después del escándalo, la compañía alemana se ubicó como líder en ventas de vehículos en el mundo, superando incluso a Toyota. Vendió 5.012 millones de vehículos en 6 meses, mientras que Toyota vendió 4.099 millones. Una de las razones es que a la gente que va a comprar carro le importa más el diseño y el precio del vehículo que la emisión de gases contaminantes, según reveló una investigación. Aunque la marca alemana sigue vendiendo vehículos, debe evitar un nuevo error porque es una de las más controladas por las autoridades ambientales. ¿Cuándo surge el riesgo operacional? El concepto de riesgo operacional es relativamente reciente. Aunque las empresas se han preocupado por el riesgo operativo durante siglos, no se reconoció oficialmente como una categoría de riesgo separada hasta finales de la década de 1990 y principios del 2000. Fue entonces cuando se identificó como una categoría de riesgo que merecía análisis, evaluación y gestión específica. El resultado fue un consejo general entre los profesionales en gestión de riesgos sobre la necesidad de establecer la categoría de riesgos operativos, estudiarlos, analizarlos y sobre todo diseñar estrategias efectivas para su gestión. ¿Cómo gestionar el riesgo operacional? Ya en el siglo XXI, los especialistas en gestión de riesgos encuentran un panorama complejo para la gestión de los riesgos que pueden detener la operación de una organización. Fenómenos como la innovación tecnológica, problemas en la cadena de suministro, la crisis geopolítica mundial e incluso el calentamiento global con sus fenómenos naturales asociados hacen que las organizaciones estén más expuestas al riesgo operacional. Las 5 etapas en un proceso típico de tratamiento de estas amenazas. Identificar los riesgos. La primera etapa se enfoca en la identificación de cualquier amenaza que tenga la capacidad para detener la operación. La pérdida de una licencia para operar una huelga, la destrucción de las instalaciones de la organización e incluso fenómenos como conmoción política o social pueden hacer que la empresa pierda su capacidad para producir de forma provisional o definitiva. Identificar los riesgos antes de que se presente es el primer paso para tomar acciones efectivas para minimizar el impacto o eliminar la amenaza. Análisis de riesgo. El análisis del riesgo busca establecer dos condiciones: la probabilidad de ocurrencia y el real impacto negativo de la amenaza. Son dos factores de evaluación imprescindibles para categorizar y priorizar los riesgos. La priorización es la única forma de enfocar la gestión y optimizar los recursos de tal forma que se entienda lo que es realmente importante con la debida inmediatez. Diseñar controles de riesgo efectivos. Los riesgos identificados, analizados y priorizados no parecen tan amenazantes. En esta tercera etapa se diseñan los controles y las acciones necesarias para eliminar, minimizar, compartir o tolerar el riesgo. Muchos riesgos pueden ser abordados con una adición al texto de una política o creando el documento cuando no existe. Otras amenazas se pueden controlar con la capacitación y formación, incorporación tecnológica en algunos procesos es otra forma de asegurar la operación continua. Comprobar la efectividad de los controles. La revisión de las acciones y controles implementados sirven para comprobar si se tomaron las medidas correctas o definitivamente es preciso ajustarlas o tomar otras. Para algunos riesgos, la ausencia de pérdidas o eventos que pudiesen detener la operabilidad de la organización es suficiente evidencia de la eficacia.
Es importante en esta etapa asignar indicadores numéricos o cualitativos para medir la eficacia del control o de la acción de tratamiento. Esta tarea se realiza en todas las áreas de la organización, pero se consolida en una matriz o cuadro de mando integral en el que se aprecie en términos generales la exposición real de la organización al riesgo operacional.